tardes. Estamos aquí reunidas para platicar de un tema muy importante para la sociedad. Estamos en Divoces, donde tu voz se escucha. Y quiero presentarles a las invitadas del día de hoy. Está con nosotros la diputada Zulema Santa Cruz. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Isadora Santibáñez, también diputada de la actual legislatura. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y la representante de un colectivo muy importante para el tema de hoy, el colectivo de Madres Protectoras de Infancias, la señorita Roxana Schneider. ¿Lo dije bien? Sí, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a hablar hoy de violencia vicaria. Posiblemente este término le suene raro, pero es importante que conozcamos de qué va la violencia vicaria. Diputada Isadora, ¿nos podría comentar qué es la violencia vicaria? Sí, claro que sí, mira, luego dicen que cada vez sacamos cosas diferentes y nuevas, pero no, en realidad son violencias que existen desde hace muchísimos años, pero que, no quiero tapar el audio, pero que... Acércase un poquito más. Son violencias que existen desde hace muchísimos años, pero que actualmente se empieza a hablar de ellas o se les empieza como tal a poner un nombre. La violencia vicaria en sí es el violentar a una mujer a través de una interposita persona o de otra persona, comúnmente de una persona llegada a ella, pueden ser madres, abuelas, pero la realidad es que la violencia vicaria se presenta en mayor medida, o estadísticamente hablando se presenta en mayor medida, utilizando a los niños, a los hijos de la víctima, en este caso la víctima es la mujer. La violencia vicaria es una violencia machista porque se ejerce específicamente en contra de las mujeres. ¿Y por qué? Pues porque lamentablemente el sistema en el que vivimos, que es un sistema patriarcal, minimiza e invisibiliza a la mujer, la excluye, la hace ver como algo menor o como un valor menor al de cualquier otra persona, comúnmente cualquier otro hombre o sujeto varón. Entonces, esta violencia machista se da a través de el afectar física o psicológicamente a los menores para con ello afectar a la madre. Se da a través de la manipulación, en donde se le hace una alineación parental a los hijos para que ellos piensen que su madre es mala o que no los quiere o que los abandonó, cuando comúnmente también se da la sustracción de los menores. Esto se hace no porque se quiera proteger al menor, sino porque se sabe que al momento de separarlos de la madre les causas un daño irreparable. Esta violencia busca el sometimiento de la víctima, busca alejarla de todos sus vínculos, sus círculos cercanos y de protección, busca el tenerla no solamente sometida, sino también con un daño físico y emocional hacia las mujeres. Entonces, es una de las violencias, de hecho, más consideradas como más atroces que existen en contra de una mujer, porque literalmente se meten con lo que más quieres, que son tus hijos. Los manipulan, también se da a través de la presentación de denuncias con hechos falsos, para con ello poder tener la protección legal y hacer una violencia sistematizada, una violencia que también esté protegida por el sistema jurídico que tenemos. Entonces, es una violencia muy amplia que dices, pues vicaria, ¿por qué vicaria? No se entiende mucho porque son términos nuevos, pero en sí es violentar a la mujer a través de interposita persona, y aquí se usa mucho a los menores como objeto o cosa. Es decir, se les cosifica y se les ve como objetos para violentar a la madre. Entonces, es una violencia muy amplia, pero que a la vez, cuando platicas con otras mujeres, es como muy común. Muchas gracias, diputada. Y bueno, Roxana, ¿nos podrías comentar cómo es que el colectivo Madres Protectoras de Infancia surge? ¿Cómo es que detectan este fenómeno social, esta problemática que afecta principalmente a mujeres, aunque en algunos casos las víctimas también pueden ser hombres? ¿Nos podrías platicar un poquito sobre ello? Claro que sí. Bueno, violencia vicaria está hecha exclusivamente para proteger a la mujer, sí, aunque también hay casos en donde sucede para hombres, pero en sí el nombre de violencia vicaria es del macho hacia la mujer, ¿no? Bueno, la colectiva de Madres Protectoras de Infancias está chiquita, que apenas están haciendo. ¿Y cómo nace? Nace justo en las reuniones de las mamás en el Secofam, ¿sí? Nace de ahí, de cuando se están viendo que están pasando por lo mismo, y la verdad es que las mujeres tendemos a hacer esta red de apoyo, ¿no? El Secofam es el Centro de Convivencia Familiar aquí en Zacatecas. muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
los papás cierran esa puerta a que las mamás puedan tener a sus hijos, entonces las mamás solo pueden verlos los fines de semana, 1 o 2 horas, ahí en el SECOFAM. Entonces, como red de apoyo nace Madres Protectoras de Infancia, también para ayudar a la violencia económica, de la cual justo a veces nos sentimos como únicas, ¿no? O sea, lloras en tu privacidad, en tu casa, piensas que eres a la única que le quitaron a sus hijos, que eres a la única que está sufriendo, pero justo cuando vas comentándolo y conoces o sea, vas formando una red de apoyo, ¿no? Y como mujeres, lo hemos visto desde casa. Yo soy orgullosamente de un matriarcado, entonces siempre, o sea, desde mi abuelita, las tías, estamos para apoyarnos, y la verdad es que en la colectiva justo nos hemos sentido así, ¿no? O sea, de codo con codo, ayudándonos y tomándonos cada caso especial. Decimos nuestros niños, ¿no? O sea, no son los hijos de mi compañera, sino son nuestros niños a los que hay que recuperar. Entonces, así nace Madres Protectoras de Infancias. A ver, Roxana, qué interesante, pero platícanos, ¿tienen apoyo psicológico, apoyo jurídico o solamente forman una colectiva como una red de apoyo? ¿Cómo funciona? Sí, claro. Justo estamos, sí tenemos ese apoyo jurídico, porque cada caso, aunque es en particular, hay mucha información que entre nosotras y entre la abogada que nos está apoyando nos puede ir como que abriendo el panorama a cada una. En cuanto a apoyo emocional, también lo estamos haciendo, también estamos haciendo el juntarnos sobre todo y el ir liberando emociones, ¿no? La realidad es que, yo soy life coach y justo mi tema se llama maternidad consciente. Entonces les digo, cuando eres mamá te conviertes en la mamá de Luis, ¿sí? Y ya se te olvida el nombre de Roxana, ¿no? Entonces es para que nosotras recuperemos esa personalidad y que también aprendamos a liberar emociones, ¿no? O sea, obviamente lo que nos pasa con nuestros hijos nos duele a nosotros mucho más, desde que son bebecitos, una temperatura, obviamente cuando son arrancados de mamá, pues mucho más, ¿no? Entonces sí tenemos el apoyo psicológico, el apoyo jurídico, y bueno, pues justo le estamos dando voz a la colectiva para que más mamás se puedan unir a nosotras y juntas estar luchando para erradicar este tipo de violencia. Muchas gracias, Roxana. En México se ha considerado que la violencia vicaria tiene como víctima directa a las mujeres, ¿sí? La Corte colombiana, en cambio, considera que la víctima directa son los hijos de las madres, porque son los que sufren en primera instancia la violencia y de manera indirecta a las mujeres. Pero al margen de que sea una víctima directa o indirecta, pues resultan afectados los dos, ¿no? Claro. Y es un problema que cada vez se repite más en nuestra sociedad y que afecta a muchas mujeres que no encuentran la manera de proteger a sus hijos de esta violencia que sufren, porque creo que lo primero que buscamos como madres es proteger a nuestros hijos. Sí, claro. Pero también nosotras sufrimos al verlos sufrir a ellos, ¿no? Totalmente. Y diputada, díganos por favor, diputada Zulema, ¿qué ha hecho como legisladora o qué han hecho las mujeres legisladoras para proteger a otras mujeres desde su función, ¿no? de crear leyes y de impulsar la creación de leyes? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues primero sí quiero contarles que Zacatecas fue el primer estado en tipificar este tipo de violencia, la violencia vicaria. En febrero, el 30 de marzo de 2022, la 64ª legislatura aprueba por unanimidad esta adición a la ley, ¿no? Se instauró en el Código Familiar, en el Código Penal y en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, ha sido una constante, mucho trabajar, sobre todo con los jueces de primera instancia, que son los que deberían de tener el conocimiento y la capacitación. O sea, el hecho de que nosotras tengamos como legisladoras, podamos socializar este tipo de violencia, nos obliga a estar de cerca observando a los jueces de primera instancia, a quienes van a entregar una guardia y custodia, por ejemplo. Las compañeras lo expresaron muy bien.
Y aunque en México es muy reciente, del 2021 para acá se viene dando esta modalidad de violencia, siempre ha existido, apenas se nombra, pero siempre ha existido. Entonces a mí me parece de suma importancia que quienes tenemos, que las mujeres que tenemos hoy una voz, que podemos ser escuchadas, que podemos, sobre todo ahorita como Isadora, que tiene la tribuna de los zacatecanos para poder expresar este tipo de violencia y poder seguir apoyando a las colectivas como Madres Protectoras de Infancia. Por supuesto que es importante que sí les estemos dando este espacio, este foro, porque no queda nada más ahí, en que subas a tribuna y lo digas y ya está publicado en el periódico oficial y tan. No basta con eso. Sí tenemos que hacer, incluso el Parlamento abierto en la legislatura, tenemos que hacer muchísimas actividades. En lo privado se trabaja, pero en lo público es donde se fortalece. Para nosotras darle acompañamiento a colectivas como la que hoy representa Roxana, para nosotros es bien importante porque es donde tú ves en carne propia cómo lo están viviendo ellas. O sea, no puede un juzgador saber qué es lo que pasa si nos vamos a una colectiva. Entonces hay que sensibilizarlos, hay que llevarlos a donde está viviéndose en carne propia toda esta situación para que podamos tener una correcta impartición de justicia, ¿no? Porque además luego viene pues, la violencia institucional de la que nos hablaba también la diputada Isadora, y te vas dando cuenta que el juez se vuelve cómplice de toda esta violencia cuando no se tiene esa capacidad. Por eso para nosotras es importante que a través de estos medios informativos podamos estar socializando esta información para que los juzgadores sean también más conscientes. ¿Ese carbonato? Qué bueno que menciona esto, diputada, porque justo la violencia que se ejerce sobre la mujer en este tipo de asuntos afecta tanto a niños como a las madres y tenemos que reconocerla, porque a veces somos víctimas de violencia y no somos conscientes, ¿no?, de que estamos siendo víctimas. Y a mí me gustaría realizar un ejercicio entre las cuatro, mencionando cada una de nosotras por lo menos un ejemplo de cómo se ejerce este tipo de violencia. Un ejemplo así muy, muy claro. Si quieren, puedo empezar con uno. Por ejemplo, que el padre amenace a la madre con quitarle la custodia de los hijos y no permitirle verlos, o llevárselos a otra ciudad, a otro país, y que no los va a poder ver, y la amenace con esto para obtener algo de ella, ¿sí? Ya sea para que continúe a su lado, para que no se divorcien, o para que sostenga incluso relaciones sexuales, a cambio de que no haga nada por llevarse a los hijos lejos. Este es un ejemplo claro de violencia vicaria. Claro. Pero, Roxana, danos otro ejemplo. Claro, también incluso, bueno, el tema económico, ¿no? Como decir, ok, te estoy dando pensión y con esa debes de ajustar, pero si no ajustas, dame a los niños, yo les puedo dar una mejor vida. Entonces tú aprendes, yo les digo, las mamás resolvemos, ¿no? O sea, tú aprendes justo en esta red de apoyo a cómo sí, ok, si no me va a aumentar la pensión, si no me está alcanzando, si no estoy, haciendo qué, yo quiero tener a mis hijos, o sea, cueste lo que cueste, cómo debo de hacerlo. Entonces creo que para mí es un claro ejemplo es el que también te amenacen por la parte económica. Muy bien. Zulema. Híjole, pues hay un montón de ejemplos que podríamos dar, pero el más evidente, cuando la mujer decide poner fin a la relación, es cuando se detona esta violencia. Ahí es donde pides la separación, pides el divorcio, es donde se denota. Te vas y te quito a los niños. Te vas tú, pero sin mis hijos. Entonces, esas amenazas son constantes y claro que llegan a cumplirlas, ¿no? O sea, llega un momento en el que ya la mamá, pues lo decía usted, ya no puede ceder, ya no puedes dar un paso porque se acaba el control. Además, acuérdense que la opresión, cuando ya no tengo, no soy capaz de controlar esa situación, viene la violencia. Entonces, comentábamos hace rato, ¿no?
conforme van avanzando las civilizaciones, va avanzando el crecimiento, va evolucionando la mujer, va creciendo, vamos ocupando espacios de la toma de decisiones, ellos empiezan a cambiar también su forma de violencia, empieza a evolucionar la forma de violencia. Entonces ese es un claro ejemplo de la violencia vicaria. Bueno, otro ejemplo puede ser la sustracción de los niños por parte del padre. Muchas veces se cree que porque son sus hijos, si ellos no tienen después de una separación la guardia y custodia, dicen, bueno, son mis hijos, yo puedo verlos cuando yo quiera y llevármelos el tiempo que yo quiera. Cuando se da esa sustracción de los menores con la finalidad de afectar a la madre, de demostrar un dominio o un control o un poder sobre ella, en ese momento se está presentando la violencia vicaria. Lo decía también en el tema económico, cuando se suspenden, por ejemplo, el pago de la pensión. ¿Por qué? Porque no hiciste lo que yo quería, porque saliste, porque no gastaste el dinero en lo que tenía que haber sido. Yo te tengo que decir en qué se gasta ese dinero, que es para los niños, o cómo se gasta y se invierte. Otro ejemplo puede ser el hecho de que vayan y denuncien a la madre, por ejemplo, por violencia familiar. Cuando no se vive esa violencia familiar, se manipula a los hijos, se den declaraciones y testimonios falsos, eso también es violencia vicaria. Y de hecho esa es una de las peores, cuando se pone a los hijos en contra de la madre, es el grado máximo o de los grados máximos de violencia vicaria. ¿Por qué? Porque entonces ya es el menor el que se niega a ver a la madre. Y generalmente es por acusaciones falsas que se le van implantando en su mente, que se les va manipulando, y es otro tipo de violencia, porque el rechazo de un hijo hacia su madre es una de las cuestiones más dolorosas que existen. Claro, cuando los padres le hablan mal a los hijos de su madre, ocasiona una violencia directa sobre la madre, ¿no? Porque los hijos manifiestan este rechazo que nos menciona Isadora. Y bueno, llega a tal extremo la violencia vicaria que en ocasiones los padres son capaces de inferir lesiones a los hijos, claro, golpes, no darles de comer, la muerte, e incluso la muerte. Entonces la madre vive en un estado de zozobra porque no sabe que sus hijos sabe que sus hijos están mal atendidos, sabe que sus hijos están en un constante riesgo al convivir o al vivir con el padre, y no pueden hacer nada, ¿no? Y esto nos lleva al otro punto que comentaba la diputada Zulema, ¿no? El acoso judicial en forma de violencia. Oh, sí. Cuando hay un acoso, un abuso de los recursos y de los medios legales para seguir reteniendo la custodia de los hijos, para negarse a permitir la convivencia de las madres con los hijos y seguir ejerciendo esta violencia vicaria. Así es, sí. ¿Cómo las leyes protegen a las mujeres y a los hijos sobre este punto específico en relación al acoso judicial, al abuso de estos medios de impugnación? Híjoles, ¿Cuál es la problemática que se ha detectado? Es que desafortunadamente eso es real, así tal cual lo acabas de decir. Es un acoso judicial tremendo, pero no basta, porque, a ver, recordemos, la violencia vicaria viene a ser la penúltima. Sí, porque ya viviste física, psicológica, patrimonial, económica, sexual, todas las violencias ya las vivimos. Durante el matrimonio. Durante el matrimonio, pero acuérdense que una víctima denuncia cuando ya es capaz de hacerlo. Mientras está cuando todavía no sabes distinguir entre una violencia y otra, cuando todavía no sabes reconocer las violencias, no puedes denunciar porque no sabes que estás viviendo esa violencia, que lo que vives es violencia. Y entonces llegas a la violencia vicaria. Pero dentro de la violencia vicaria empiezas a vivir la violencia institucional y judicial, que son un montón de procesos, denuncias por falsas, como dice Isadora, denuncias de los hijos hacia la mamá, de la suegra hacia la mamá, de la cuñada hacia la mamá, de todo el mundo hacia la mujer. Y entonces el sistema familiar paterno se convierte en el agresor también, se convierten en cómplices, pero además el sistema jurídico, el sistema judicial mexicano se convierte también en tu agresor. ¿Por qué? Porque no ha habido un juez, un fiscal que se pronuncie en contra de eso, de ponerle, oye, alto, o sea, como juzgador o como autoridad debes de tener la capacidad de ver, de discernir, de decir, oye, es que es una violencia institucional tremenda.
hemos ido a recibir con compañeras de la colectiva, hemos ido a recibir expedientes de piso hasta aquí, de copias, y de copias de todos los procesos judiciales que vive una persona. Y entonces vas a otro juzgado y vas y luego son listas eternas de procesos. ¿Y tú cuántos tienes? No, pues y caray. O sea, una mujer no puede estar viviendo tantos procesos judiciales. Y entonces cuando ya el juez decide cambiar la guardia de custodia, amparo. Bueno, entonces que se dé la convivencia, que la mamá se lleve a los niños el viernes y los regrese el lunes. Amparo. Que los vea Secofam. Ok, vas al Secofam, el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial, vas, los ves. Hay que firmar bitácora, tienes un espacio para convivir con ellos, pero no ha habido una sola, en Zacatecas o en México, al menos que yo sepa, no tenemos una sentencia por violencia vicaria, mucho menos por violencia judicial o institucional, no la hay. Y sí creo que eso para mí es fundamental. Creo que para las legisladoras es importante que sí las autoridades tengan esa conciencia, ¿no? de dejar de ser los cómplices del patriarcado. Sí, diputada Isadora, ¿considera usted que hace falta legislar para evitar justo estos formulismos judiciales y este retardo en la impartición de justicia? Porque en ocasiones las leyes, como bien lo dijo la diputada Zulema, son paternalistas, están hechos para proteger a los hombres y excluye a las mujeres de esta protección. Sí, es muy necesario legislar porque no ha habido una sola sentencia porque todavía no es ley. Entonces lo equiparan a la violencia familiar. Comúnmente la violencia vicaria que así ha sido juzgada o sentenciada se sentencia como violencia familiar, que no es menor, pero sin embargo no se le pone un nombre específico. Es que lo que no se nombra muchas veces se ve como inexistente. Lo que no se nombra sí existe, en muchas ocasiones sí existe. Se dice que no, sí existe, pero todavía no tenemos esta certeza jurídica que nos permita darle una sentencia o una sanción específica. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Sí, legislar bastante. Yo en esta 65ª legislatura acabo de presentar, vamos apenas en un primer periodo ordinario de sesiones, en el primer periodo ordinario de sesiones presenté varias iniciativas que tienen que ver con todo un sistema o todo un encuadre de la violencia vicaria. Primero, presenté la ley vicaria, la tipificación de la ley. ¿Por qué la llamo ley y no la llamo como una armonización o un adendum? Porque abarco varias leyes y códigos. Abarco el Código Penal, el familiar, la ley civil y la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Para qué? Para que sí tengamos todo un sistema integral que proteja a las mujeres y que no lo deje únicamente a la voluntad o al entendimiento de un juez de primera instancia. Entonces es por eso que le damos esta normativa de ley. Presentamos la tipificación de la violencia económica en el Estado, porque no está tipificada la violencia económica en Zacatecas. Presentamos una suspensión de convivencias en 3 modalidades específicas, que es cuando se es drogodependiente, cuando quien no tiene la guardia y custodia, que hace las convivencias con los hijos, llega en un estado de ebriedad, o se es drogodependiente, se lleva en estado etílico, o bien que eso puede poner en peligro al menor y lo abarcamos con el bien superior del menor, y también cuando hay una sentencia por violencia familiar o algún delito grave dentro del Código Penal, para que se puedan suspender de manera temporal o permanente las convivencias si es que se ve que se pone en riesgo mientras se dan estas convivencias al menor o a las infancias. Y bueno, la otra que presentamos tiene que ver con la ampliación a la ley 3 de 3. La ley 3 de 3 ya estuvo aquí en Zacatecas, lo aprobó la legislatura de Zulema. De hecho, Zulema, tengo que reconocer que fue una de las principales impulsoras de esta ley, que es la prohibición a determinadas personas que han sido sentenciadas por determinados delitos a tener cargos de representación popular. Yo lo que pongo es para que tampoco puedan ser servidores públicos de primer nivel. Esa es la ampliación que yo le doy. Entonces, todo esto tiene que ver con la falta. Yo no podría estar presentando estas iniciativas si ya existieran, ¿no? Yo no podría estar, o sea, todo eso que estamos hablando de temas tan fundamentales hace muchísima falta. Y algo que también quiero mencionar, y aprovecho el espacio, que es: nosotros no tenemos una ley de convivencias parentales en el Estado de Zacatecas. No existe nada que obligue a un papá, por ejemplo, a ver a sus hijos. No existe nada que obligue a quien no tiene la guardia y custodia y a quien la tiene, darles un cuidado y trato adecuado. Todo se va agarrando a través del Código Familiar,
de las leyes civiles, vas haciendo como que estos parches para darles protección a las infancias, pero no tenemos una ley de convivencias. Y una de los retos que yo tengo para presentar en esta legislatura es poner toda una ley de convivencias en el Estado para así proteger a las infancias. ¿Por qué? Porque cuando proteges a las infancias, proteges a las maternidades. Entonces, cuando tú tienes a la maternidad protegida, entonces puedes ser una madre más libre, puedes ser una madre más autónoma, puedes ser una madre más segura y también puedes ser una madre más protectora. Es por eso que todo esto que tiene que ver con la violencia vicaria se abarca no solo en darle nombre y apellido y sanción a un delito, que es el delito de la violencia vicaria. Es el delito de violentar a la mujer a través de interpósita persona. Es un delito. Entonces, ya se presentaron estas iniciativas, esperamos que muchas sean aprobadas para este segundo periodo ordinario de sesiones y se seguirán presentando más. ¿Por qué? Porque hay mucho que todavía hace falta. Y sabes que yo agregaría ahí, el obligar tanto papá o mamá como a ir a terapia, sin duda, algo que en lo que nos estamos enfrentando con las compañeras es que te hacen un perfil psicológico. Ellas obviamente se las hacen, nosotras obviamente ya pasamos, ¿no? Y cuando, cuando están pidiendo que cómo está el papá, ¿no? Quien tiene a los niños, ¿no? Metió un amparo, ese día no pudo ir, pero no hay, ellos no están acudiendo a terapia, por lo tanto, nuestros niños están en ese peligro, ¿no? El otro día comentaba con una mamá, tiene 2 años sin ver a sus hijos, sin la relación, su niño más chiquito tendría 7 años, 6 años, entonces dice, imagínate, ¿no? Ya va avanzando mi caso, ¿cómo van a regresar conmigo? Son unos niños tristemente oscuros por dentro, que no han llevado ese apoyo psicológico, que el papá de alguna manera está manejando la documentación, ¿sí? O está metiendo amparos, cualquier tipo de documentos para no estar yendo a terapia, para no estar teniendo a los niños en terapia. Entonces yo sí diría, oye, crean una ley para que, la verdad es que yo les digo, es canasta básica, todos estemos juntos, felizmente casados, divorciados, como sea, todos tenemos que estar, ¿no? Pero sobre todo en estos casos en donde los niños se encuentran del otro lado, las mamás estamos haciendo todo lo que debemos, ¿sí? Estamos cumpliendo con todo lo que nos están pidiendo para poder ver a los niños, para poder tener esta hora en el centro de convivencia, y a los papás no se les está haciendo, ¿no? Entonces digo, ¿por qué está sucediendo esto? Porque obviamente ellos no van a pasar el examen, ¿no? Obviamente ellos no van a dar el ancho. A los niños cada vez se les van más dañados psicológicamente. Entonces, de verdad, como mamá, claro que nos preocupa, pero también como sociedad, estos niños están creciendo con esta pérdida de raíz. De hecho, nuestro logotipo es justo un árbol que representa a la mamá y que es la raíz, está tomando de la mano a su hijo y se están viendo a los ojos, ¿no? Ahorita se los enseño, pero es justo en esta creación, no podemos cortar esa raíz que es la mamá. Hay que enfocarnos en ayudar emocionalmente a sacar adelante a los niños, a las maternidades, pero obviamente también al papá, ¿no? Yo sí les digo, renuncien a su patriarcado, le estás haciendo daño, te estás haciendo un daño a ti, ¿sí? Por querer creerte el macho de la historia, pero les estás haciendo un daño irreparable a tus hijos, a la mamá de tus hijos. Y fíjate que con lo que mencionas del sistema patriarcal, realmente mucho del por qué se da la violencia vicaria sí tiene que ver con el sistema patriarcal, porque comúnmente es un acto de dominación. Se da por buscar tener a la mujer en una posición de contra de la mujer. Entonces, si es una violencia muy sistemática, si es una violencia muy arraigada, es una violencia la vicaria que apenas se está nombrando, tiene muy pocos años que se han generado estos estudios y esta legislación, y se ha buscado hacer derecho comparado y análisis con otros estados, pero la realidad es que si vamos más al fondo, pues mucha de la raíz de esta violencia tiene que ver con el patriarcado. Así es. Y recordando lo que comentaba Zulema en relación a que las personas juzgadoras de primera instancia, pues les falta esta preparación para poder resolver con una mayor sensibilidad estos asuntos. Estos asuntos no pueden ser resueltos como el común de los demás, ¿no?
si estamos hablando de que está involucrado un daño a las mujeres y un daño a los niños, las personas juzgadoras tendrían que resolver con una perspectiva de género y atendiendo al interés superior de la niñez, ¿no? De las niñas, niños y Esa adolescentes. perspectiva de infancia. Porque si no tenemos estas dos perspectivas entrelazadas para poder resolver, no va a haber una justicia. Y estos niños van a crecer con un daño que va a condicionar la forma en que ellos se van a relacionar, no solamente con sus parejas, sino con sus jefes, con el resto de su familia, no nada más con su mamá, no nada más afecta la relación con la mamá, sino con todo el entorno, ¿no? Y bueno, yo aprendí desde la primaria que la base de nuestra sociedad es la familia. Totalmente. Si no cuidamos la familia, estas raíces, pues va a crecer un niño o niños, infancias dañadas, y nuestra sociedad va a estar dañada, y creo que eso ocasiona más problemas de inseguridad, de niños que están a la deriva, ¿no? Sin una protección adecuada, no porque no tengan una madre que los quiera proteger, sino porque se les está impidiendo esta protección, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy interesante de violencia vicaria. Primero, visibilizar qué es, que la sociedad entienda que si sufre violencia vicaria puede acudir a un colectivo como el de las Madres Protectoras de las Infancias, y que tienen legisladoras que están buscando crear leyes que protejan sus derechos. Y por otro lado, que los juzgadores necesitan tener esta perspectiva de género y este interés superior de la niñez para poder proteger estos derechos. Creo que podemos llegar a alguna conclusión final de esta plática. Empezamos con Isadora. ¿Quieres decirnos alguna reflexión final para la gente que está escuchando este podcast? Yo sé que hay un compromiso de ustedes como legisladoras, del colectivo, para seguir trabajando sobre este rubro, pero una reflexión final que podamos dejar. Sí, bueno, pues primero que nada que el hecho de que este tipo de violencia se hable, y más en este tipo de espacios y medios, pues ayuda a muchas personas o a muchas mujeres a entender lo que están viviendo. Lamentablemente en nuestro país está tan arraigada la violencia que muchas veces las mujeres ni siquiera nos damos cuenta que estamos siendo violentadas. ¿Por qué? Porque se ha dado una normalización de la misma. Entonces, cuando alguien más, o escuchas que alguien más lo platica, lo dice, dices, ah, caray, yo vivo eso. Entonces, es violencia. Entonces, no solo es violencia, es un delito. Yo puedo decirlo, a mí me pasó, o sea, yo viví situaciones que yo dije, está mal, yo lo veo mal, pero no sabía que era un delito. Hasta que alguien más, hasta que lo platicas, hasta que escuchas, hasta que te aperturas un poquito en los espacios a los que vas y en donde empiezas también a hablar un poquito más de vivencias entre mujeres y te das cuenta que son delitos. Entonces es decirles, si alguna mujer ha vivido este tipo de situaciones, sepa que es un delito y que existen las instancias correspondientes para poder protegerlas y que no tengan miedo a acercarse a colectivos, por ejemplo, o a mujeres que abanderen la causa de las luchas de género, porque siempre van a encontrar sororidad, siempre van a encontrar respeto, siempre van a encontrar respaldo, pero sobre todo siempre van a encontrar una guía para poder caminar juntas y que este camino sea un positivo para reencontrarse con las infancias. Gracias. Zulema, una reflexión. ¿Qué más falta hacer para proteger a la mujer y para proteger a las infancias? Bueno, pues nos falta mucho por hacer, sí. Sin embargo, creo que desde la legislatura se están haciendo ya mucho trabajo, ya lo mencionaba Isadora, pero creo yo que va a ser muy necesario. Vamos a estarle dando lata a Isadora, créanmelo, en la 65 apenas empieza, pero vamos a estar muy, muy de cerca con ella para poder hacer mesas de trabajo justo para las autoridades, ¿no? Y también hace rato mencionábamos sobre el tema de los hombres, que también hay hombres, pero para los hombres se aplica solamente como violencia familiar. La violencia vicaria es exclusiva del hombre hacia la mujer, y que lo entiendan, que para nosotras ha sido fundamental privilegiar este derecho. Nosotras hemos tenido que crear nuestras propias leyes porque vamos viendo cómo ha sido necesario defendernos, y entonces
al crear todos estos espacios, la ley fue hecha para hombres y por hombres. Entonces nosotras nos hemos visto en esta necesidad, es por eso que buscamos siempre los espacios, los foros donde podamos visibilizar. Pero esta violencia que hoy nos ocupa, nosotros queremos que así como Zacatecas fue el primer estado en tipificarla, queremos que sea el primer estado en que tenga la sentencia adecuada y correcta, que tengamos jueces con la valentía, con la calidad moral de poder enfrentar a uno de nuestros agresores, porque eso, un hombre violento es un hombre agresor y siempre lo vamos a decir, un buen padre no haría este tipo de acciones. Entonces no tendría una madre judicializada, ¿no? Con una vida judicializada y mucho menos a sus hijos en procesos penales, que eso me parece a mí muy grave. Ya el solo hecho de que tengas a un hijo involucrado en un tema legal me parece que debería ser el delito más grave que se cometa en la humanidad. Entonces, estaremos, y le estaremos invitando a nuestras mesas también de diálogo, que lo vamos a hacer a través, yo la estoy comprometiendo a Isadora, ustedes no lo saben, pero yo la estoy comprometiendo ahorita a Isadora, porque necesitamos mesas de trabajo, justo con nuestras autoridades, y por supuesto, invitar a todos los juzgadores, sobre todo los de primera instancia, que me parece muy importante que fiscales y jueces de primera instancia estén bien preparados para la hora de observar un caso como el de violencia vicaria. Muchas gracias. Y bueno, es muy importante legislar, pero también, como decían ustedes, educar, ¿no? Preparar a los jueces y educar y concientizar a la sociedad de este tipo de violencia que es muy común, que se da todos los días, pero que a veces no sabemos cómo nombrarla. Y como decía Isadora, los derechos existen. Aunque no estén reconocidos y visibilizados, los derechos existen. Y existe un derecho a las infancias a vivir una vida libre de violencia, y existe un derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Y eso es importante decirlo, porque el hecho de que no esté legislado aún no implica que no tengan el derecho. Solamente hay que impulsarlo. Y eso es también importante decirlo ahorita, porque el hecho de que lleguen mujeres a espacios de poder y espacios de decisión es donde ellas pueden mostrar esta sororidad, porque sororidad es eso, ¿no? Buscar proteger a la mujer. Y las mujeres que ya llegaron a esos espacios en donde tienen el poder de decisión, el poder de crear leyes protectoras, es donde realmente podemos ser sororas, ¿no? Y voltear a ver a las mujeres que vienen atrás de nosotros, empujándonos para seguir haciendo cosas para proteger a nuestras infancias y para proteger a más mujeres. Entonces, debemos de buscar a las mujeres esos espacios. Sí. Debemos de atrevernos a dar ese paso y buscar el espacio en el que nuestra voz sea escuchada y que podamos buscar esas protecciones a los problemas sociales que vivimos todos los días las mujeres, ¿no? Y bueno, Roxana, sí, te toca dar una conclusión desde el colectivo, porque la verdad yo admiro mucho a las personas que tienen el valor de iniciar un movimiento, de alzar la voz por las demás. Porque justo en la mañana estuve en la Universidad de Durango y hablaba con los jóvenes y les decía esto, los derechos existen. Y si no están reconocidos hay que buscar ese reconocimiento. Y eso es lo que hacen colectivos como el que tú representas hoy. Sí, gracias. Bueno, pues justo y añadiendo algo a lo que hace ratito se comentó, me acuerdo que en su momento un psiquiatra infantil dijo, podemos dar medicamentos para la depresión, podemos dar para la hiperactividad, pero no hay medicamento que sustituya el amor de mamá. Dijo, aunque se escuche muy fuera de lo médico, no hay. Dice, entonces yo necesito de verdad que las mamás estén pues al pie del cañón, ¿no? Y otra de las cosas es decirles, la violencia no va a llegar un día de la nada y te va a quitar a tus hijos. O sea, la violencia vicaria no empieza ahí, justo como decía la diputada Zulema. Comienza poco a poco, vamos pasando por violencia psicológica, violencia doméstica, violencia económica, hasta llegar a la vicaria. Y muchas veces, no por manos del papá muere la mamá. La mamá se suicida al perder el amor, al perder la relación con sus hijos, al perder contacto, al que le lleguen con una orden judicial porque tú golpeaste a tus hijos cuando tú nunca los tocaste, pero el papá fue capaz de hacerlo, ¿no? Entonces decirles que de verdad
se acerquen, que busquen información. O sea, la violencia no va de 0 a 100, sino va, ahí está el violentómetro, ¿no? O sea, va de poco a poquito hasta que ya nos tienen sometidas, nos tienen ahí, y pues aprendemos a esto, ¿no? A levantar la voz, a hacer una colectiva y a decir, hasta aquí llegaste, ¿sí? Por nosotras, por mis hijos y sobre todo, pues por la sociedad. Muchas gracias. Y bueno, en el marco del 8M creo que es un buen espacio para hacer un recuento de cuánto se ha avanzado, pero también de cuánto camino nos falta por recorrer, ¿no? Sí, sí. Y qué bueno que se abran estos espacios para seguir dialogando, seguir visibilizando los tipos de violencia, y que el 8M no se trata nada más de salir a marchar, y que no se trata nada más de pintar bardas para que la voz se escuche, sino que se trata verdaderamente de concientizar, de visibilizar la violencia que aún existe contra la mujer, y este caso, bueno, violencia vicaria, pero hay muchos tipos de violencia que aún sufren las mujeres y que aún siguen siendo incluso privadas de la vida a través de la violencia, y que el 8M es para eso, ¿no? Para que las voces se escuchen, así como en este podcast de voces, donde las voces se escuchan, y pues ojalá sigamos dialogando de más problemas sociales y de qué se está haciendo desde las legislaturas, desde los colectivos, incluso desde la impartición de justicia, para mejorar todos estos problemas que nos afectan a todos. Yo les agradezco mucho el tiempo, les agradezco mucho que vengan a comentarnos, porque la sociedad a veces no sabe lo que se está haciendo, que vengan a decirlo de primera mano, que existen colectivos de apoyo, redes de apoyo, que existen mujeres juzgadoras y mujeres legisladoras que están buscando proteger los derechos de las mujeres y de las infancias. Gracias. Aquí le vamos a dejar un pañuelito, nuestro paliacate del movimiento feminista, para que, pues, el símbolo del compromiso de ustedes hacia nosotros, hacia todas las mujeres. Muchas gracias, y sin duda somos mujeres comprometidas con estos derechos. Por eso estamos aquí ahorita en este espacio, buscando hacer una diferencia. Y yo estoy muy contenta de estar con mujeres con este valor de ir para adelante y de construir un mundo mejor. Así es, lo vamos a hacer juntas. Gracias. Gracias.